Buenas tardes, mi nombre es Jimena Iturriaga Vázquez, soy naturópata y homeópata acreditada a través del MinSal, que es el Ministerio de Salud. Vivo en Santiago, de Chile. Bueno, mi ponencia trata acerca de las bases fundamentales y los principios que sustenta lo que es la homeopatía. Entonces, un poquito vamos a hacer un paralelo con respecto a lo que es la medicina convencional, ya que de alguna forma la medicina convencional es un sistema médico, ¿cierto? Ya que se utiliza, que es utilizado por profesionales de la salud para diagnosticar, para tratar enfermedades mediante el uso de medicamentos, cirugías, radiaciones y otros métodos científicos. em, que están estrictamente probados y regulados, ¿cierto? Para confirmar de alguna forma la eficacia y seguridad de los tratamientos. A diferencia de la medicina homeopática, ¿cierto? La medicina homeopática es un método terapéutico que se basa en un método científico, que después más tarde lo vamos a ver, y que persigue la curación de las personas a través de determinados remedios que han sido experimentados en hombres sanos, que son de origen natural, de tres reinos, el animal, el vegetal y el mineral, y estos remedios se prescriben conforme a la ley de similitud, ¿cierto? Que es similia, similia curantus o similia similibus curantur. Bueno, en ambos hay un plan médico, ¿cierto? Que es la información sobre las enfermedades del paciente, aspectos del tratamiento a seguir, se ha tenido lo que son operaciones, ¿cierto? Ya todo lo que se refiere a una hospitalización. Eso es como lo base de todo. Pero la diferencia con la medicina homeopática es que tiene una doctrina, ¿cierto? Entonces, ¿qué entendemos por doctrina? Entendemos por doctrina que es el conjunto de principios, leyes y conocimientos que se consideran válidos y aplicables, ¿ya? Y que son los que sustentan los tratamientos con homeopatía. Y esa es la gran diferencia. Entonces, vamos a lo que vinimos. ¿Qué es la homeopatía? El concepto de homeopatía etimológicamente, ¿cierto? Se divide en el griego ors, que es igual, y patos, que es sentimiento. Entonces, la definición precisa y exacta, ¿cierto? Y se la voy a leer, que es un método terapéutico que consiste en la administración de pequeñas cantidades de una sustancia farmacológicamente activa y altamente diluida que estimulan el sistema inmune creando los mismos síntomas que sufre el paciente, aumentando la capacidad del organismo para normalizar su fisiología en el curso de una afección, en el curso de una afección o de enfermedad. De alguna forma se trata de una medicina natural creada por el doctor Samuel Hahnemann y basada estrictamente en la ley de similitud, que ya vamos a ir avanzando y explicando qué es la ley de similitud. O sea que, de acuerdo a los síntomas, ¿cierto?, presentados por el paciente, se busca un medicamento, ¿cierto?, ya que ha sido patogenizado o ha sido experimentado en el hombre sano, ¿cierto? De alguna forma y ha dejado constancia en las materias médicas. Por lo tanto, el medicamento que le vamos a dar a nuestro paciente es a imagen, ¿cierto?, de los síntomas que ha presentado nuestro paciente. Por lo tanto, el medicamento es la imagen, ¿cierto? No es la imagen como identidad, sino que el idéntico, sino que es la imagen de similitud, porque es un 99% lo más cercano que lo que nosotros podemos encontrar en un paciente. Entonces, un poquito aterrizando, ¿cómo parte lo que es la homeopatía? ¿Cierto? Primero que nada parte a través del primer médico, ¿cierto? Que ustedes deben conocerlo, ¿cierto? Y que se ha estudiado a través de Hipócrates, llamado Asclepiades, ya de la isla de Kos, en la cual él propuso, ¿cierto? Ya que lo primero que hay que hacer es no dañar, ¿cierto? Es no dañar al paciente con los tratamientos médicos.
Entonces, también dejó bien claro que las enfermedades pueden ser curadas por medio de medicamentos que tengan sus mismas propiedades. Entonces, él también aparece ahí el simila curantus, ¿ya? Entonces, aquí nos encontramos con dos características de la medicina en aquellos tiempos. El contraris curantus y el simila curantus. Contraris curantus, yo curo con lo contrario, que son todos los antiinflamatorios, antipiréticos, ya antirreumáticos, ¿cierto? Y a diferencia de lo que es la homeopatía, que cura con lo similar. Entonces, aterrizando en lo que son los conceptos y la terapéutica, ¿cierto? Aquí aparece, como yo le decía, las dos maneras de poder curar, que la ley de los contrarios se llaman lo que son los enantiopáticos, ¿ya? Es la ley de los contrarios. Y la ley de las semejanzas hace relación directa con respecto a lo que es la homeopatía, lo que trabajó y descubrió nuestro doctor Samuel Hahnemann. Entonces, como bien decía Hahnemann, ya en el artículo 1 o parágrafo 1 del organón, que la única y suprema misión del médico es la de restablecer la salud, que es lo que se llama curar. Por lo tanto, Hahnemann, a través del organón, dejó todo estipulado, ¿cierto? De todos los beneficios y de toda la homeopatía, ¿cierto? Que él fue estudiando, aprendiendo y conociendo y los dejó plasmado en el organón. No hay ninguna persona, ¿cierto? Y es una obligación de cada uno que ha estudiado la medicina y que tiene inquietud por aprender lo que es esta homeopatía, debería leer el organón. En el organón, que es la Biblia para nosotros, están todos los, tanto los parágrafos o artículos como se le llaman, ¿cierto? Están todos los fundamentos de la homeopatía. Es un poco más difícil de leer, ¿cierto? El organón porque es como tiene una escritura bastante filosófica, pero después con el correr del tiempo han habido otros homeópatas que han hecho interpretaciones de cada uno de los parágrafos que se hacen mucho más amigable a la lectura y a la comprensión de lo que es la homeopatía. Entonces, como ya les decía, ¿cierto? Dentro de la historia médica aparece Hipócrates, padre de la medicina, y genera, ¿cierto? La ley de los contrarios o en antiopatía que lo toma Galeno. Galeno es el padre de la medicina convencional y toma como frase para sí la ley de los contrarios. Y es ahí donde aparecen todos los remedios en antiopáticos. Pero sucede que después surge Paracelso, que Paracelso está absolutamente ya de alguna forma arremete contra todos estos tratamientos que son purgativos, lavativas, ¿cierto? Que se usaban en aquellos tiempos. Entonces, él nuevamente saca a la luz lo que es la psiquis. La psiquis, ¿cierto? Hablamos de energía, hablamos de fuerza vital. Y es ahí donde Hahnemann, ¿cierto? También de alguna forma descontento por todas estas manipulaciones, ¿cierto? De estos tratamientos purgativos, eh, no está de acuerdo y dentro de la observación encuentra, ¿cierto? Que hay que sanar, ¿cierto? A través de la similitud de los medicamentos homeopáticos. Entonces ahí está plasmado la ley de los contrarios, que es la enantiopatía, que es la medicina convencional, y la ley de los semejantes, cuando se vuelve a retomar lo que es la fuerza vital a través de lo que es la homeopatía. Entonces, siguiendo con la historia, Galeno, ¿cierto? Hace su terapéutica en combatir la causa principal del mal, ¿cierto? Con puras sustancias contrarias. Contrarios, curando. No se olviden. Y Paracelso, ¿cierto? Ya relaciona la naturaleza con los cambios meteorológicos, los astros, todos los cambios que hay en el ser humano, retoma el concepto de la fuerza vital, de la psiquis, tan importante en la homeopatía, ¿cierto? Y arremete contra todo, igual como Hahnemann contra todas las prácticas purgativas.
¿ya? Entonces, eso hace que más se manifieste lo que es lo similar, cura con lo similar. Entonces, dentro de la ley de los contrarios o en antopatía, el camino que será seguido por siglos por Galeno y toda la medicina científica contemporánea hasta los días de hoy, y podríamos llamar la medicina oficial, la medicina convencional. En cambio, la ley de los semejantes, que es la homeopatía, que es la doctrina, recuerden que la doctrina son principios, leyes y conocimientos, fue seguida por muchos adeptos a esto que era yo curo con lo similar sin dañar, Tomás de Aquino y por los llamados vitalistas, que es ahí aparece lo que es la fuerza vital, que luego Samuel Hahnemann concreta de manera práctica la aplicación de esta bellísima manera de curar con lo semejante. Entonces, de alguna forma, ¿cierto? La homeopatía como tal aparece con Manuel Hahnemann, que él nació en Dresden en el año 1755 y se graduó como médico y cirugía en el año 1776, ¿cierto? Eh, Cuando le costó mucho estudiar porque no eran de familias muy adineradas, por lo tanto él ayudaba a su padre en una fábrica de cosas de porcelana que tenía. Era una persona muy erudita, una persona con mucha capacidad de observación. Ya en el transcurso del tiempo también fue farmacólogo, toxicólogo, médico. Y además también empezó a estudiar mucho y aprendió muchos idiomas. Era realmente un políglota, o sea, sabía como cuatro o cinco idiomas. Y murió en París en el año 1843 a la edad de 88 años. O sea, ¿qué significa la edad de 88 años? Que o sea, había vivido más de lo que la gente vivía en aquellos tiempos. En estos tiempos, a la altura del 2025, la gente muere a los 88, 90. Imagínense ustedes la vitalidad de ese hombre, ¿cierto? Como para vivir 88 años en aquellos tiempos, ¿cierto? Bueno, Hahnemann, después de titulado, ejerció la medicina porque estaba muy contento con querer sanar a las personas, pero de alguna forma vio que sus convicciones con respecto a la aplicación de la medicina que estaba instalada en aquellos tiempos, ya como que no estaba de acuerdo con eso. Por lo tanto, ¿cierto? De alguna forma, y fue debilitando, ¿cierto? Lo que es ese precepto de la medicina como tal. Y de alguna forma, ¿qué es lo que hace? ¿Cierto? Abandona el ejercicio de la medicina, ¿ya? Y como abandona el ejercicio de la medicina, y tenía que mantener una familia, ¿cierto? Trabaja muchos años como traductor, porque tenía el dominio de muchos idiomas. Entonces, es ahí donde Hahnemann conoce, ¿cierto? Conoce dentro de los libros que estaba leyendo y traduciendo, le aparece un libro de William Cullen, que es un escocés, que escribió acerca de la corteza de la quina o de la quinina. Y que a través de la traducción, Cullen decía que él que se sanaba, ¿cierto?, la malaria debido al sabor amargo. Pero Hahnemann de repente cuestionó un poco esos principios, los cuestionó, porque realmente no entendió a qué se refería. Entonces, él pidió una explicación, ¿cierto? Que no la pudo encontrar y él mismo empezó a experimentar con lo que era la quina. Y fue la primera experimentación en la cual él se dio cuenta, ¿cierto? Ya consigo mismo y descubrió que la quina le producía los efectos de la malaria, ¿ya? Y que si dejaba de tomar quina, ¿cierto? Se le quitaba los efectos de la malaria, que era la fiebre. Entonces es aquí donde él desarrolló el principal fundamento de la homeopatía, que es la ley de los semejantes. Entonces, eh, ahí cuando ya evocándonos un poquito a lo que es la terapéutica y cuando de alguna forma se reconoce, la OMS reconoce la terapéutica homeopática en el año 1976.
aunque no la normaliza ni la regula, pero sí recomienda, ¿cierto?, aplicarla en todas las disciplinas de salud en todo el mundo por su efecto, ¿cierto?, ya de sanación que tenían en los pacientes. Entonces, la OMS reconoce, pero no la regula. Y eso es lo complicado, porque debería regularla para poder practicarla junto con la medicina convencional. Volviendo a los conceptos generales de homeopatía, aquí vamos a ir entendiendo un poquito cuáles son los principios en los que se funda la homeopatía. Entonces, para curar, dice Hahnemann, radicalmente ciertas afecciones crónicas, se deben buscar los remedios que provoquen normalmente en el organismo humano una enfermedad lo más análoga posible, ¿ya? Que es, el principio es lo similar cura lo similar. Y en eso se enfocó Hahnemann desde que vio que la medicina convencional, más que sanar a las personas, los debilitaba, los enfermaba y se morían. Entonces, ese fue el enfoque principal que tenía Hahnemann desde que rechazó la medicina convencional. Entonces, ¿cuáles son los principales fundamentos de la homeopatía? Bueno, aquí tenemos cuatro principales fundamentos de la homeopatía en la cual se basa, ¿cierto?, esta doctrina. Administrar solo medicamentos que han sido experimentados previamente en personas sanas, escogerlos de acuerdo a la ley de similitud, emplear dosis pequeñas y el principio de medicamento único. Entonces, es aquí donde la doctrina homeopática se funda en estos principios, ¿cierto? En la cual se deben aplicar para poder realmente ejercer la homeopatía como una medicina que va a sanar a las personas sin reconocer o desconocer alguno de estos principios, realmente no podríamos ejercer la homeopatía, porque la homeopatía se sustenta en esto. ¿Y qué significa cada uno de estos principios? Bueno, es aquí donde Hahnemann, cuando empezó a experimentar con respecto a la quina, que fue dentro de lo que es la lectura y la traducción que hizo a través de los libros de Cullen, ¿cierto? Él experimentó también en el sujeto sano, que es la patogenesia, que es el primer principio tan importante, ¿cierto? Dictado, ¿cierto? Como principio fundamental de la homeopatía. ¿Qué significa? Similitud de los síntomas producidos experimentalmente en un hombre sano, en este caso el mismo, que era con la quina, eran los que el medicamento podía curar luego que en el enfermo ya se basaba en la similitud de los síntomas diagnosticados. Entonces, ¿qué significa esto? La experimentación en el hombre sano. En aquellos tiempos, ¿cierto? Habían todo lo que se refería a la experimentación en el pesado, se tomaban varias personas, ¿cierto? Ya en la cual se daban remedios homeopáticos, se daba un remedio homeopático, ¿ya? Entonces, el paciente o el voluntario en este caso, ¿cierto? Después de haber tomado el remedio homeopático, manifestaba todos los síntomas que le habían producido esos medicamentos, ¿ya? Se daba uno. Y sucede que habían personas que iban escribiendo en un libro acerca de ese remedio. Llámese Lux Vomica, llámese fósforo, sepia, pulsatilla, aconitum, recordando que hay más de 3.000 y tantos medicamentos homeopáticos dentro de toda esta terapéutica. Entonces, todos los medicamentos homeopáticos han sido experimentados y experimentados en sujetos sanos. Entonces, es ahí donde aparece el segundo principio, que el segundo principio nos indica que simila similibus curantur, nos indicará que la curación se obtendrá dándole al enfermo aquella sustancia capaz de provocar los mismos síntomas que manifiesta en un individuo sano. Entonces, recordando que los medicamentos tienen tres orígenes, animal, vegetal y mineral, ¿cierto? Se le dieron a cada uno de estos voluntarios un medicamento por vez y dentro de eso, Hahnemann, dentro de todo lo que es la observación, la experimentación, ¿cierto? Dijo, bueno, ¿qué pasa? Y él mismo lo comprobó. ¿Qué pasa si
como yo tomé quinina, me dio fiebre, dejé de tomar quinina y se me quitó la fiebre, ¿qué pasa si yo le doy a un paciente un medicamento homeopático, ¿cierto? ¿Ya? Que tenga las mismas características que viene el paciente y hace la relación de similia similibus curantur. Entonces él, ahí se plasmó esta hermosa frase en la cual todo medicamento homeopático ha sido patogenizado, por lo tanto nosotros tenemos materia médica. Qué es lo que le va a ocurrir al paciente cuando toma ese medicamento? Por lo tanto, ese paciente podría tener una crisis curativa, una exacerbación de los síntomas o podría tener una agravación homeopática si estamos hablando de una dosis demasiado alta para un paciente. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el segundo principio. La susceptibilidad es un concepto súper importante para nosotros porque habla de la individualidad que todos tenemos. Entonces, el qué le hace enfermar a cada uno y el cómo se enferma a cada uno es lo que en homeopatía se llama susceptibilidad propia de cada persona. Entonces, esta susceptibilidad a la enfermedad es la que hace que cada individuo tenga también su propio proceso de retorno a la salud. Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, que una persona puede ser que tenga jaqueca. Entonces, paciente uno dice, me dio jaqueca porque comí algo, ya tengo una jaqueca. El otro paciente dice, yo también estoy con jaqueca porque he tomado poca agua. El otro dice, tercero dice, tengo jaqueca porque no he ido al baño, no he tenido estreñimiento. El otro dice, tengo jaqueca porque estoy súper estresado. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada uno se enferma, ¿cierto? En forma súper individual. Absolutamente. Entonces, el retorno a la salud y ese proceso de retorno a la salud también va a ser individual. Hay unos que se van a demorar más, hay otros que se van a demorar menos. Y eso es porque es las características que tiene la fuerza vital de cada uno. Y ahí retomamos, ¿cierto? Ese principio vitalista, que lo retomó, ¿cierto? eh, Paracelso y después lo instaló como propio Hahnemann dentro de las características de la fuerza vital, que lo veremos un poquito más abajo. Entonces, qué importante es ir entendiendo estos pilares que sustentan lo que es la homeopatía. Otro pilar tan importante es el remedio o medicamento diluido dinamizado. Este remedio diluido y dinamizado, ¿cierto? ¿Ya? El mismo Hahnemann y sus experimentadores sufrían crisis agudas por intoxicaciones con nuevas sustancias. ¿Qué significa eso? ¿Cierto? Y que Hahnemann se dio cuenta que las concentraciones que tenía el medicamento que estaba experimentando, ¿cierto? Producían agravación en el paciente y en algunos casos producían intoxicaciones. Entonces, y es ahí donde nace lo que es la dosis infinitesimal, ¿cierto? Que con el objeto de producir síntomas, ¿cierto? En hombres sanos, pero a la vez disminuir la toxicidad hasta anularla, Hahnemann comenzó a diluir y dinamizar las sustancias mediante sucusiones. Ahí nosotros vemos una tintura madre, ¿cierto? De un medicamento X, puede ser una nux vómica, en fin, y ocurre que, ¿cierto? Hay diferentes diluciones y se va tomando una porción de esta tintura madre y se van diluyendo en alcohol. Después de la misma dilución primaria se toma un ml y se diluye en alcohol y así sucesivamente, ¿ya? Hasta que va quedando una concentración infinitesimal, que eso es lo que quería encontrar Hahnemann, ¿ya? Para que el paciente no se intoxicara y no tuviese crisis aguda. De alguna manera, ¿cierto? ¿Ya? El efecto de la agitación, ¿cierto? Que es la sucusión, produce una energización dentro del medicamento homeopático. Todo medicamento homeopático debe ser succionado, ¿ya? Porque así le está imprimiendo un movimiento, una agitación para hacer
más potente el medicamento, ¿cierto? Que ha sido diluido y dinamizado, ¿ya? Entonces, ahí tenemos nosotros este medicamento, ¿ya? Diluido y dinamizado, que vendría siendo el tercer principio, ¿ya? Pilar importante dentro de lo que es la homeopatía. Y el medicamento único. El medicamento único, ¿cierto? Es aquel en el cual, ¿cierto? Se basa principalmente que fueron experimentados uno a uno en cada paciente voluntario, ya, y así para obtener la patogenesia, que es la historia del medicamento, y es de ahí donde se sacan las materias médicas, porque solamente de esa sola manera, al dar un solo medicamento, podemos aplicar la ley de semejanza inclusive hasta con un riesgo mínimo, ya de error observado, ya, ya que es ahí donde se puede observar solamente con un medicamento lo que le ocurre al paciente, porque si hubiesen dos o tres o más medicamentos, no sabríamos cuál de todos los medicamentos le está produciendo alguna crisis muy fuerte al paciente o tal vez una agravación homeopática. Por eso que dentro también de la escuela unicista, que es la escuela hahnemanniana, tenemos ya que dar solamente un medicamento, que es el medicamento que tiene la semejanza con los síntomas de nuestro paciente, que se ha, ¿cierto?, realizado a través de la experimentación, creando lo que son las materias médicas, que no hay ningún homeópata, ¿cierto?, que pueda trabajar sin sus materias médicas para corroborar que el medicamento elegido a través de una repertorización, que el medicamento único sea comparado con lo que es materias médicas. Inclusive a veces es necesario usar dos materias médicas para tener plena seguridad de que el medicamento elegido, el único, ya por el homeópata, sea el que se le va a dar a nuestro paciente. Entonces, si entendemos nosotros lo que son los fundamentos de la homeopatía, ¿cierto? Medicamento único, lo que es la experimentación en el hombre sano, lo que es la ley de similitud y la dosis infinitesimal, tenemos que hablar también de la filosofía vitalista, porque de aquí proviene, de este entender de la filosofía vitalista, proviene lo que es la fuerza vital. Entonces, la homeopatía es una filosofía vitalista que le atribuye toda la causa de la enfermedad a las perturbaciones de la fuerza vital, ¿ya? Hipotéticas, mencionaba Hahnemann. Y estas perturbaciones se manifiestan en síntomas. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos indispuesto, nos hemos malogrado, han aparecido síntomas desagradables, no por haber comido algo, sino por haber pasado un mal rato, ¿cierto? Ya mentalmente y nos indigestamos. La comida nos hizo mal, sabiendo que esa comida siempre nos había hecho bien. Entonces, y también, por lo mismo, a veces hay, ¿cierto? Alimentos que nos pueden hacer mal, ¿cierto? A veces hay, el clima nos puede hacer mal. De repente, personas que ir al mar, ¿cierto? A la cordillera, en fin, les hace mal. Entonces, ¿qué significa eso? Que de alguna forma las noxas, tanto externas como el ambiente, ¿cierto? El clima, la temperatura, nos pueden afectar. Y así también como las noxas internas, que es todo lo que uno siente, piensa, dice, percibe de los demás. Entonces, todo eso produce perturbaciones que se manifiestan en síntomas. Pero lo más importante es que todo parte por nuestra mentalidad, ¿ya? Todo del cuello hacia abajo se van generando todos los síntomas que son observables, pero la mente va generando todas esas perturbaciones que nos van delatando de alguna forma, ¿cierto? Que estamos de alguna manera desequilibrando esa fuerza vital que todos tenemos. Entonces, es ahí donde la fuerza vital, ¿cierto? Y todas estas perturbaciones que tenemos tanto internamente como externamente, ¿cierto? Le llamamos la ley de susceptibilidad. Porque el qué y el cómo nos enfermamos es absolutamente individual.
Entonces no podemos nosotros masificar un tratamiento homeopático pensando solamente que los síntomas son parecidos ya de una persona a otra. No, tenemos que individualizar, ¿cierto? El, el medicamento. Entonces, al individualizar el medicamento sabemos que vamos por un buen camino. Entonces, de acuerdo a la ley de susceptibilidad, ¿cierto? Ya incluso el estado mental negativo podría traer a unos hipotéticos causantes de enfermedad denominados miasmas, ¿cierto? Que afectarían al cuerpo provocando los síntomas de enfermedad. Entonces aquí tenemos varias cosas que podemos dilucidar y aclarar. Primero, perturbaciones que son fuerzas externas, clima, fuerzas internas, la parte mental, perturba la fuerza vital y se genera a través de la ley de su susceptibilidad los síntomas del paciente. Un paciente que está desequilibrado. Pero también a través de la homeopatía nosotros debemos conocer, ¿cierto?, lo que son los terrenos, que son los denominados miasmas o diátesis. Cada uno de nosotros tenemos un terreno, ya sea un terreno heredado por los padres, los abuelos, y tenemos un terreno adquirido. Dentro de ese terreno voy a hacer un poquito hincapié para tener claro lo que significa miasma y que es tan importante para los que quisieran incursionar en esta terapéutica, que son los miasmas. Los miasmas son terrenos que Hahnemann reconoció y el primer miasma que reconoció fue el miasma sórico, en el cual se producía a través, ¿cierto?, del contagio, ¿cierto?, de la hacinación que vivían en aquellos tiempos. Entonces, el miasma sórico es un miasma que actúa sobre lo que es la piel, básicamente la picazón que proviene, ¿cierto?, de la sarna, ¿cierto?, por esto está tan hacinado, ¿ya? Y es una hiperexcitabilidad con una una irritabilidad, ¿ya? Luego tenemos el psicótico, el miasma psicótico, otro miasma que si tratamos el miasma sórico podemos perfectamente pasar al miasma psicótico o saltarnos el miasma sórico y pasar al psicótico cuando nacemos. Y el psicótico, ¿cierto? Es un miasma en el cual se va contagiando a las personas por enfermedades venéreas, ¿cierto? Ya por enfermedades gonocócicas y las manifestaciones son excrescencias, como decía Hahnemann. Esas tumoraciones, verrugas, pólipos, miomas, ya quistes. Y es ahí donde ocurre lo que es una hipofunción. O sea, se va encapsulando lo que es ya ese líquido que podría salir, se va encapsulando. Entonces, de ese miasma psicótico pasamos nosotros a un miasma sifilítico. Y ese miasma sifilítico, ¿cierto?, que afectaría al cuerpo provocando tipos de enfermedades, todos, unos más graves que otros, el sórico es menos grave, el psicótico medianamente grave, ¿cierto? Y el sifilítico es más grave porque es el miasma de la autodestrucción. ¿Por qué? Porque sucede que la autodestrucción, desde la mirada del miasma sifilítico, ¿cierto? Corresponden a muchas enfermedades autoinmunes, artritis reumatoidea, el lupus, ¿cierto? Etcétera. Entonces, es ahí donde el paciente, ¿cierto? Ha sido tan afectado por las cosas, por la contingencia, por donde vive, por lo que escucha, que, que genera como una autodestrucción, porque al fin y al cabo las enfermedades autoinmunes son enfermedades autodestructivas. Entonces, esos serían los tres miasmas, ¿cierto? Hahnemannianos. Pero no quiero dejar pasar dos miasmas más que no son otros, sino que son los mismos, pero están mezclados. Tenemos el miasma tuberculínico, ¿cierto? Que después de Vanier empezaron a reconocer ese tipo de miasma. Y el miasma tuberculínico ya se le dice que es bimiasmático porque tiene dos miasmas dentro a su haber. Tenemos el sórico que le da la fuerza para salir adelante, le da esa energía para superar los síntomas y salir de la enfermedad. Y está el miasma sifilítico, que
el autodestructivo. Entonces, el tuberculínico tiene esa capacidad porque está la zona presente para salir del estado de enfermedad. Le va a costar, pero va a poder salir. No así el quinto miasma, que es el miasma cancerínico. ¿Por qué? Porque el cancerínico, ¿cierto? Tiene la SORA, que el que te entrega la fuerza vital, tiene la SORA en retirada y está instalado lo que es el psicótico y el sifilítico. Entonces es ahí donde el paciente cancerínico le cuesta mucho salir de su estado de enfermedad, porque está instalado el psicótico, ¿cierto? Que es una hipofunción de los órganos, y está el sifilítico, que son enfermedades autodestructivas. Entonces, dentro de lo que es la miopatía, entendiendo lo que es la fuerza vital, y entendiendo lo que es el terreno, siempre nosotros tenemos que observar dentro de un paciente un terreno, ¿cierto? Todos tenemos un terreno y con qué terreno se identifica ese paciente para hacer un tratamiento. No solamente buscar el medicamento único, también encontrar el terreno, ¿cierto? Para poder ver qué es lo más indicado para el paciente, ¿ya? Bueno, sin embargo, como dice Hahnemann, rechazaba la noción de que la enfermedad fuera una entidad separada o invasora e insistía en que siempre era parte del total viviente, y esto es del individuo. Claro, Hahnemann siempre reconocía que, que la sintomatología, la enfermedad, era, y correspondía a la totalidad del paciente. O sea, aquí se está hablando con respecto a lo que es la integralidad. Yo no puedo separar a un paciente por sistema ni por órgano. Y esa es una de las grandes diferencias que tenemos con la medicina convencional. Nosotros vemos al individuo en su fase más integral. Entonces, y así nos hemos dado cuenta, ya haciendo un paréntesis, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable no es por lo que comió que le hizo mal, sino es porque cómo lo comió y en qué condiciones comió, tal vez por estrés, por rabia, por angustia, se indispuso y generó esas manifestaciones de inflamación, pesadez estomacal. Entonces, es ahí donde no podemos separar nosotros al individuo por órgano ni por sistema. Al contrario, tiene que ser el individuo dentro de su integralidad. Entonces, si hablamos nosotros de los vitalistas, hablamos de desequilibrio de la fuerza vital, tenemos que entender, ¿cierto?, que la fuerza vital la tenemos todos como ser humano. En algunos momentos la fuerza vital está desequilibrada, manifestada en síntomas. Cuando no hay fuerza vital, la persona ya ha fallecido, no tiene la fuerza vital. Por lo tanto, aquí vamos a entender cuáles son las cualidades de la fuerza vital. Nosotros tenemos 7 cualidades de la fuerza vital. La fuerza vital es soberana, autocrática, es ciega y no inteligente. Y es ahí, después me voy a detener un poquito para explicar porque es muy interesante y de repente se cuesta entender ese tercer punto, ciega y no inteligente. Es inmaterial, es innata, es eferente y es susceptible. Entonces, soberana. ¿Por qué soberana? Porque sucede que es soberana porque ejerce, ¿cierto?, en la enfermedad un poder supremo, ¿cierto?, como autoridad ya ilimitada, ya que conserva todas las partes del organismo en admirable y armoniosa vitalidad. La fuerza vital soberana, porque comanda todo, todos los sistemas, todos los órganos, ¿cierto? Cuando hay una noxa externa se produce un desequilibrio, ¿cierto? Es ahí donde se va presentando ese síntoma. Pero en general comanda todo, o sea, la fuerza vital, no hay ninguna parte del cuerpo de cada uno de nosotros que no sepa qué es lo que está pasando, ¿ya? Es autocrática. ¿Por qué es autocrática? Porque la energía vital acentúa la cualidad de ejercer el poder por sí sola y por sí misma. O sea, no hay nadie que la mande porque ella es la que dirige y tiene ese poder para dirigirlo solo, la fuerza vital. Concepto súper importante para entender de alguna forma cómo se va aplicando, ¿cierto? Y cuáles son los desequilibrios que se va presentando de la fuerza vital en un paciente. Ciega y no inteligente. Nosotros entendemos que es ciega y no es inteligente, nos parece como medio extraño, pero sucede que es ciega ya que no puede establecer la salud por sí solo.
por no descubrir el camino de retorno. Y no es inteligente porque es incapaz de reflexionar a fin de encontrar el medio más adecuado para regresar al equilibrio primitivo. Entonces, un poquito explicando, es ciega, porque sucede que cuando una persona está en un desequilibrio, tiene lo que es una sintomatología, no sabe, no encuentra cuál es el camino para retornar a la salud, ¿ya? No, es incapaz de reflexionar para dónde va el camino para restablecer la salud. Entonces, es ahí, ya en este punto, donde al usar la escuela unicista, ¿cierto? Utilizando el medicamento único, ya llega el medicamento, ya con los síntomas del mismo paciente que se le entrega al paciente con esa fuerza vital desvitalizada. Entonces, ¿qué es lo que hace este medicamento que tiene las mismas características? La subyuga. Subyuga la fuerza vital que está enferma, desvitalizada, y este remedio le da la orientación de sanación, le da la luz para retornar a la salud y le da la reflexión para entender cómo va a ser el proceso de sanación. Entonces, es ahí donde el remedio homeopático único de cada uno de nosotros, ¿cierto? Va a actuar, va a subyugar a la fuerza vital desvitalizada y se va a instalar en el cuerpo de la persona que está enfermo. Por eso es que es tan importante lograr sacar el remedio único de cada uno de nuestros pacientes a través de la jerarquización, ¿cierto?, de los síntomas, que antes se ha hecho una buena anamnesis, y a través de una repertorización, sacando el medicamento y leyendo materias médicas confirmando que el medicamento único, ¿cierto?, tenga las mismas características que mi paciente. Y es ahí donde aplicamos el similia similibus, ya, curando. Pero sucede que tenemos más características de la fuerza vital, ¿cierto? Esta fuerza vital es inmaterial, ¿ya? Porque está relacionada con la invisibilidad. Nosotros no la vemos, no la tocamos, ¿cierto? Porque sucede que la fuerza vital hace y el modo cómo lo realiza son un misterio para nosotros. Porque sucede que la fuerza vital, si estamos vivos, ¿cierto? Existe. Solamente el hecho de vivir, respirar, ¿cierto? Sabemos que tenemos fuerza vital. Y cuando empieza un proceso de desequilibrio, ahí uno también se va dando cuenta, ¿cierto? Que hay un desequilibrio en la fuerza vital. Entonces, cuando la persona fallece, es ahí donde se extingue el ser humano, se extingue la fuerza vital de esa persona. Por lo tanto, la fuerza vital nos va, ¿cierto?, a manifestar el estado de salud que tenemos cada uno de nosotros. Y es innata. ¿Por qué es innata? Porque todo el mundo la posee. Una buena fuerza vital, una fuerza vital desequilibrada, no importa cómo sea, pero está, siempre está. Porque la vida depende de la fuerza vital, de la existencia de esa fuerza, desde la formación del embrión. Y todo tiene fuerza vital, ¿ya? Entonces, es ahí donde el otro concepto, ¿cierto? Que es la eferencia, que hace alusión un poco a que no es inteligente, porque esta cualidad la energía la adopta cuando se presenta el desarrollo de una afección local en alguna parte del cuerpo. Si bien es desconocido, tiene una dirección de adentro hacia afuera. Claro, de alguna forma podemos hacer una relación con respecto a no inteligente, porque no sabe cómo, ¿cierto? Eh, no sabe cómo tomar la dirección de sanación hacia afuera. ¿Ya? Y ahí utilizamos el otro concepto de exoneración. Cuando uno está en un proceso de sanación, tiene exoneraciones, ¿ya? Tiene exoneraciones que son hacia afuera y que dentro de lo que es la homeopatía se llama la fuerza centrífuga. Todo lo que va exonerando cuando el paciente ha sido tratado con homeopatía, nosotros lo consideramos que está bien,
porque son las crisis curativas que está manifestando el paciente para ir eliminando, ¿cierto? Todas esas noxas, ¿cierto? Que nos hizo producir un desequilibrio y un estado de enfermedad. Entonces, es ahí donde esa crisis curativa, ¿cierto? Ya se ha manifestado. Pero cuando no hay crisis curativa y el paciente se empieza a sentir peor, ¿cierto? Quiere decir que hay un proceso de agravación. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que de alguna forma la dirección no va hacia afuera, sino que al contrario, va hacia adentro. Va guardándose hacia adentro y eso va enfermando al paciente. Por lo tanto, para nosotros los homeópatas, las exoneraciones, ¿cierto? Las manifestaciones, ¿ya? Siempre van a ser importantes y van a tener que ser analizadas para saber si son crisis curativas o son agravaciones homeopáticas. Que esta vez no voy a tocar ese tema porque es un tema súper largo, muy interesante. Y esto es lo más el punto más importante, que el qué y el cómo me enfermo yo es absolutamente individual. Hahnemann dice que si todos los seres humanos reaccionan ante la medicina dinamizada de manera común, debe ser que todo ser humano debe tener una predisposición a manifestar una desarmonía. ¿Ya? Todos tenemos predisposición. ¿Por qué tenemos predisposición? Primero, por terrenos heredados y segundo, por características adquiridas a lo largo del tiempo. Y como somos personajes y personas únicas, irrepetibles, obvio que el camino y el proceso de sanación va a ser particular de cada uno. Mientras uno se sana más rápido, otros se van a sanar más lento. Entonces, es súper importante tener el concepto de susceptible o susceptibilidad, el qué y el cómo me enfermo yo, como algo netamente homeopático y que habla acerca de la individualidad que tiene esta linda medicina, ¿cierto?, homeopática. Entonces, como yo les mencioné en antes del organón, ¿cierto? El organón de Hahnemann, que es un libro, es como la Biblia para nosotros, ¿ya? Ahí está el alma doctrinal de lo que es la homeopatía. Todos deberíamos leer lo que es el organón, ¿ya? Eh, Inclusive, los primeros organones tenían muchos aforismos, como yo les mencionaba, a veces más difícil, a veces de leer el organón por los aforismos, pero ahora, ¿cierto? Encontramos interpretaciones del organón de Hahnemann, pero con lenguaje un poquito más actualizado, ¿cierto? Que uno puede entender, ¿cierto? Esta el alma doctrinal que se encuentra en el organón y que es la medicina homeopática, ¿cierto? Acumulada en un solo libro que todos debemos leer en algún momento si aplicamos esta terapéutica y si quisiéramos conocerla. Entonces, me quise enfocar en esto porque nosotros tenemos que conocer, es cierto, que hay dos tipos de enfermedades para nosotros, ¿ya? La enfermedad nosotros sabemos que es el desequilibrio de la fuerza vital. ¿Cierto? Frente a la desequilibrio de la fuerza vital y con las cualidades de la fuerza vital. Pero, ¿qué es la enfermedad para la homeopatía? ¿Cierto? La enfermedad para la homeopatía es un proceso reactivo, ¿cierto? Ya que involucra la totalidad de la persona, ¿ya? Y siendo la reacción única e individual, ¿ya? Entonces, tanto en el aspecto físico como mental, es un proceso general y dinámico, ¿ya? Es muy dinámico, que secundariamente puede localizarse, y esto es lo que conocemos comúnmente como enfermedad. Entonces, la enfermedad, resumiendo, es un concepto homeopático desde la mirada de que involucra toda la totalidad, es un fenómeno reactivo, ¿cierto? ¿Ya? Y que puede reaccionar desde la mirada física como mental de cada uno de los pacientes. Entonces, ¿qué es la enfermedad enfermo? La enfermedad es un desequilibrio de la fuerza vital, ¿ya? Nosotros ya lo tenemos claro. Ese desequilibrio se produce en la totalidad del organismo,
La fuerza vital, si a uno le ocurre algo en la planta del pie, la fuerza vital lo va a saber a través de los síntomas. El que cómo uno se enferma, ¿ya? Es absolutamente en base a la susceptibilidad. Y siempre uno sabe que sabe y sabe que sabe. O sea, cuando a uno le dicen, no, no sé lo que me pasa, uno siempre sabe. ¿Ya? Entonces eso es súper importante también tenerlo claro porque a veces los pacientes llegan y dicen, no sé lo que me ocurre, pero si uno va recabando información dentro de la anamnesis, llegamos, claro, tal vez no lo tengan en el consciente el paciente, pero sí, si lo tienen inconsciente, haciendo una buena anamnesis, haciendo una línea del tiempo, tal vez llegaríamos a la teología de los problemas que se presentan cuando el paciente pide una hora con un homeópata, ya, y el motivo de consulta no sabe por qué le ocurrió. Tal vez puede ser que la etiología esté ahí en la infancia. Y por eso es que es tan importante hacer una línea del tiempo y hacer una buena anamnesis. Entonces, como dice el tercer punto, el modo de presentarse clínicamente ese desequilibrio es absolutamente individual. Por tanto, la enfermedad es un desequilibrio armónico, ¿cierto?, de la fuerza vital. Es un desequilibrio armónico. ¿Y por qué es armónico? Porque la gente se acostumbra a vivir en un estado de desequilibrio o un estado de enfermedad. Se acostumbra. Entonces, a veces los pacientes dicen, no, pero si yo llevo enfermo 4 o 5 años, pues ya estoy acostumbrado. O sea, realmente se acostumbró a vivir en un estado de desequilibrio y no tendría por qué el paciente estar viviendo 4 o 5 años con dolores. No es justo, no es justo para el paciente. Entonces, es ahí donde Hahnemann reconoce que ese punto que habla acerca del desequilibrio armónico de toda la fuerza vital llamada enfermedad es un nuevo orden. Un nuevo orden que nosotros podemos, ¿cierto?, tratar de atender ya con todas las herramientas que podemos tener con el conocimiento de lo que es la homeopatía. Y dentro de las enfermedades nosotros reconocemos enfermedades agudas y enfermedades crónicas, ¿ya? Eh, las enfermedades agudas, ¿qué son las enfermedades agudas? Las enfermedades agudas son las enfermedades agudas que son pasajeras, son procesos rápidos, son procesos morbosos que se producen de la fuerza vital, ¿ya? Y que tienden a terminar en un periodo corto. ¿Ya? Y que siempre puede ser que sea una curación mediana, lo dice el organón en el parágrafo 72. Pero todo también depende del terreno, porque sucede que es una persona que es sórica, que tiene respuestas rápidas en un estado de desequilibrio, manifestaciones de enfermedad. Una persona con un terreno sórico va a sacar resfriados caminando, ni siquiera se dio cuenta en aquellos tiempos que tenía COVID, ¿cierto? Entonces, las enfermedades agudas son absolutamente pasajeras dependiendo de el terreno, porque si hay un terreno más sifilítico, ahí cambia todo lo que es la enfermedad aguda, porque ya estamos en un terreno más de autodestrucción. Entonces, las enfermedades agudas tienen un predominio de una acción ya inmunígena, ¿cierto? Ya, como consecuencia de ser muy dinámica, y siguen la evolución hasta donde se despierta la reacción defensiva necesaria para curarse por sí sola. Entonces, la enfermedad aguda, ¿cierto? El ser humano tiene esa capacidad como de autosanarse, pero hay algunos casos, dependiendo del terreno, que necesita la ayuda del remedio homeopático para tener esa dirección, tener esa falta, quitar esa ceguera y dejar más inteligente, ¿cierto?, a la fuerza vital para poder tener un estado de autosanación. Entonces, siempre importante que la enfermedad es aguda, hay que ver siempre los terrenos de cada uno de nuestros pacientes. Entonces, es aquí lo más complejo son las enfermedades crónicas, porque mientras las enfermedades agudas son esporádicas, pasajeras, ¿cierto? Estamos hablando de dos tipos de enfermedades, porque hay otras enfermedades que son las pandémicas, las endémicas, en fin. Pero estas enfermedades crónicas son poco marcadas, son súper silenciosas, son imperceptibles, se apoderan del organismo cada uno a su modo, lo desarmonizan dinámicamente.
¿cierto? Y poco a poco lo alejan de tal modo del estado de salud. Entonces, y esas enfermedades crónicas son, la mayoría de las veces son enfermedades mentales, que son imperceptibles, a veces uno no se da cuenta que en estado depresivo, pasa con estados de melancolía, tristeza, y eso va llevando al paciente de repente a somatizar con síntomas físicos. Entonces, la fuerza vital, ¿cierto? No puede oponerse a ella sin una resistencia incompleta, mal dirigida e inútil, y que no pudiendo extinguirlas por sí misma, tiene que dejarlas aumentar hasta que por fin ocasiona la destrucción del organismo. También sale en el parágrafo 72. Entonces, qué importante es tratar a los pacientes que tengan enfermedades crónicas, porque porque a través de todas las enfermedades crónicas siempre va a haber un componente mental. Por eso que es tan importante nosotros tener un protocolo, ¿cierto?, de cómo vamos a atender a nuestro paciente. Primero haciendo un buen interrogatorio. ¿Cierto? Que el interrogatorio nos hable acerca de una línea del tiempo, de cuáles han sido sus patologías, de cuáles han sido sus conductas, de cómo, si la infancia fue feliz, si la adolescencia fue feliz o fue más traumática, cómo fue su adultez. Entonces, para nosotros es tan importante eso porque, como les repito, o sea, lo más probable que creada esa enfermedad crónica, la etiología esté en la infancia. Entonces a veces en la infancia aparecen cosas y se van tapando con medicamentos, los medicamentos alopáticos, los enantiopáticos. Y al fin y al cabo todo eso se va escondiendo debajo de la alfombra. Y es por eso que cuando uno atiende a un paciente que te dijo en un momento, no, si yo fui tratado con tal patología, y uno le da medicamento homeopático, aparecen muchísimas exoneraciones, porque todo eso había sido suprimido por los remedios alopáticos. Entonces, ahí no hay una sanación, hay una supresión. Y eso también se habla en el organón. Entonces, las enfermedades crónicas son de gran poder patógeno, afectan a todo el cuerpo, afectan a todo el individuo. Tiene un escaso poder inmunígeno, se refiere, tiene un escaso poder de poder salir adelante sin una ayuda del medicamento homeopático. Son progresivas, van aumentando con el tiempo si no se pone un atajo. Y si no son tratadas debidamente, llevan a la muerte. Y es verdad, pueden llevar a la muerte psicológicamente o pueden llevar a la muerte físicamente con la extinción del paciente. Entonces, quise apuntar a las bases científicas de la medicina homeopática porque siempre hablan de que la medicina homeopática, ¿cierto? No tiene sustento científico. Y es ahí donde se genera lo que es la discordia entre ambos pensamientos. La homeopatía carece de una teoría fisiopatológica. Nosotros entendemos que necesitamos saber y reconocer cuáles son los síntomas físicos que tiene el paciente para tener una buen interrogatorio, una buena anamnesis. Pero sucede que no es, para nosotros no es lo principal. Para nosotros lo principal es lo que siente el paciente, es cómo vive el paciente la vida, es con quién se rodea, cómo se percibe él en la vida, cómo él entrega las emociones. Entonces es ahí donde nosotros apuntamos a la fuerza vital, ¿cierto? A los síntomas mentales como en algunos casos más jerárquicos para encontrar el medicamento único. Entonces los homeópatas no aplican la teoría de la medicina clásica de definir primero el proceso fisiopatológico y seleccionar el medicamento en base a esos síntomas, sino que nosotros lo hacemos en base, ¿cierto? En base a entender, disculpen, disculpen que se me, disculpen que se me corrió lo que es el PPT.
¿ya? Entonces, nosotros lo más importante para poder entender la medicina homeopática es que tenemos que enfocarnos en los síntomas mentales, cómo él vive su vida. ¿Cómo recibe de repente la sugerencia? Si tiene un carácter mal genio, si es una persona que es demasiado apacible, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, es el enfoque. Entonces, es aquí la susceptibilidad, insisto, ese concepto tan de repente que se habla con tanta liviandad, pero en homeopatía la susceptibilidad es muy importante, que el qué y el cómo se enferma cada uno es absolutamente individual. ¿Ya? Entonces, eso de que la homeopatía no tiene método científico como lo que es la medicina alopática, nosotros sí podemos decir que tenemos un método científico. Primero, la observación que tuvo Hahnemann cuando tomó la quina, ¿cierto? Y que curó la fiebre en un individuo enfermo, que es capaz de producirla en la persona sana, que estamos hablando, ¿cierto? De alguna manera estamos hablando de la experimentación y de la patogénesis. ¿Cómo que no hubo una observación? Hubo una hipótesis, esa hipótesis de que él elaboró una hipótesis dentro de lo que es la observación y su análisis de lo que ocurrió. Y dice que toda sustancia capaz de producir ciertos síntomas es capaz de curar esos mismos síntomas. Y después, ¿cierto? Experimentó. Y al experimentar, ¿cierto? Confirma la observación, verifica la hipótesis y permite la aplicación clínica. Entonces, de que no tenga un sustento científico basado en el método científico, están absolutamente errados, porque de estos tres puntos entra perfectamente en el método científico, que es observar, plantear preguntas, generar una hipótesis, conducir al experimentador, buscar la conclusión y reportar los resultados, ¿cierto?, dentro de lo que es las materias médicas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es porque la medicina homeopática tiene sus fundamentos propios y que ha realmente restaurado la enfermedad de muchos pacientes sin hacer daño. Yo le dejo ese cuestionamiento, ¿cierto? De la homeopatía es un buen método terapéutico, ¿ya? Y de que es lento, ya no es así. Por nada del mundo es así. También es mucho más barato y lo más importante que no daña ningún órgano cuando se toma lo que es la homeopatía. Entonces, con esto que les dejo instalado este método científico, yo doy las gracias por haberme escuchado y nos veremos en una próxima ocasión. Nos vemos. Chao, chao.